Buenas chicos y chicas, bueno, empezamos la cuarta clase de geopolítica. Para esta clase les dejé un texto muy importante de un autor llamado Zbigniew Brzezinski. Este autor se dedicó a asesorar a distintas administraciones del poder estadounidense y bueno, les dejo el libro entero, pero no hace falta que lean todo el libro, sino que hay como dos grandes elementos en el libro de Brzezinski que me interesa resaltar, que son un poco los que les puse en el texto que acompaña el libro y sobre los cuales quería decir dos o tres cositas. El primer elemento es algo que ya estuvimos viendo a lo largo de la materia y es esto que ya les dije varias veces, que es, bueno, Eurasia es el continente más importante y toda potencia que esté afuera de Eurasia lo que tiene que hacer es impedir que algún poder de Eurasia la conquiste, ¿no? Por eso Inglaterra a lo largo de su historia, mientras fue potencia, estuvo evitando que sea Francia la que conquiste Eurasia o Europa en su momento, y luego evitando que lo haga Alemania. O sea, primero se aliaba con Alemania o con los germanos, los prusianos o con distintos grupos contra Francia, y luego se aliaba con Francia contra los alemanes, ¿no? Y en este libro, entonces, primer punto, Brzezinski le va a recomendar a los Estados Unidos que tomen esa política, es decir, que tomen una política en la cual lo que tienen que tratar de hacer es evitar que alguna potencia gane el poder en Eurasia, ¿no? Y eso, bueno, a lo largo del libro van a ver que Brzezinski recomienda distintas estrategias, evitar alianzas importantes entre grandes potencias, por ejemplo dice, bueno, hay que evitar que Rusia y China se hagan aliadas, ¿no? Hay que evitar que Alemania y Rusia se alíen entre sí, dos cosas que hoy por hoy Estados Unidos está fracasando en lograr, digamos, no logra conformar, sino que más bien empieza a aparecer un eje germano, ruso, chino, digamos. Pero de eso vamos a hablar quizás en otra clase. Ese es el primer punto, entonces, la cuestión de la geopolítica estadounidense con respecto a Eurasia, evitar que un solo poder lo tenga. Segundo punto, Brzezinski va a decir que además de los actores importantes, que son 5 en Eurasia, que van a ser Francia, Alemania, China, Rusia e India, si esos 5, Francia, Alemania, China, Rusia e India, hay espacios clave y en lugar de hacer un solo pivot, como estuvimos viendo hasta ahora, va a haber 5 pivots. Esos 5 pivots van a ser Ucrania, Azerbaiyán, Irán, Turquía y Corea. Esos 5 pivots son lugares claves estratégicos que Estados Unidos tiene que tratar de controlar de alguna manera, porque tienen muchos recursos, porque son un lugar de paso clave, porque son la entrada a distintos espacios, en fin, por distintos motivos que luego los invito a leer en el libro. Entonces, ¿qué tienen que hacer para esta clase? Acá lo que tenemos es vamos a tener una preentrega del trabajo final. ¿Cuál es el trabajo final? El trabajo final es que ustedes en grupo elijan uno de esos 5 espacios clave, o sea, Ucrania, Turquía, Irán, Azerbaiyán o Corea, uno de esos 5, y lo analicen a ver cuánto acertó o falló Brzezinski en su análisis de ese espacio. Entonces no es que tienen que leer todo el libro, sino que tienen que leer aquello que está direccionado a ese pivot que ustedes seleccionaron, ¿sí? Bueno, y de eso me mandan una pequeña carilla con algunas noticias que ustedes consideren relevante y 3 o 4 palabras, digamos, un párrafo o 2 párrafos diciéndome por qué eligen ese y no otro, ¿sí? Y en eso entonces pueden ustedes vincular con la actualidad. Tienen para divertirse porque ahora Estados Unidos, por ejemplo, está amenazando a Irán, o está amenazando también a Corea, en fin. La estrategia geopolítica de Trump es muy, muy clara, muy directa, no hay pequeñas vueltas o segundas intenciones, sino que es frontal, ¿no? Y bastante militarizada. Así que bueno, espero que les haya interesado, digamos, la idea general. Y entonces, la única cosa que tienen que hacer es por grupo me mandan una carilla con 2 o 3 noticias y un par de párrafos, cuál es el pivot que ustedes eligieron para analizar, y recién me van a tener que entregar el trabajo en 2 clases más, o sea, un mes después, ¿sí? Bueno, un placer como siempre y estoy abierto a cualquier duda, consulta o algo que me quieran preguntar. Hasta luego.